Bienvenidos a un nuevo video del Pato. Hoy vamos a hacer una comparativa entre España e Italia, dos países que los latinos suelen emigrar mucho, más que nada por las similitudes que tenemos en lo cultural y en el tema del idioma. Como en cada comparativa de países en mi canal, vamos a analizar siempre los mismos 11 puntos, que son los que la mayoría de las personas suelen tener muy presente a la hora de emigrar. Si es la primera comparativa de países que ves en mi canal, nunca está de más decir que es simplemente una aproximación, un acercamiento, teniendo en cuenta aspectos puntuales que después, independientemente de cuál país sea el ganador al final de este video, no quiere decir de que ese país sea el mejor para vivir, porque hay un aspecto muy importante que es el subjetivo, que es el personal. Quizá un aspecto de todos los 11 que aparecieron en pantalla recién, que vamos a analizar, ese sea el más importante, entonces quizá en la sumatoria total el país no gane, pero tenga mayor peso ese punto para vos. Para analizar junto conmigo todos estos aspectos, pero después, en definitiva, los que terminan decidiendo son ustedes. Vamos a comenzar por el primer punto, que tiene que ver con las oportunidades de empleo. Si tomamos en cuenta las estadísticas, yo me voy a basar bastante en los números, porque si vamos a lo subjetivo, está la opinión de uno contra la opinión del otro, y hay buenas experiencias y hay malas experiencias. Lo cierto es que los dos países no se caracterizan como los que más oferta laboral tienen en toda Europa, pero así todo, las personas que migran a estos países no tienen problemas para conseguir trabajo. Obviamente, si uno tiene un título otorgado en uno de estos países, o puede homologar su título, o puede hablar el idioma local en caso de Italia, o en el caso de España, bueno, eso ya no hace falta, las posibilidades son mayores aún. Pero siempre y cuando uno no tenga problema de, al momento de emigrar, trabajar de cualquier otro trabajo como para arrancar, no va a ser un problema el hecho de que no encuentres trabajo. Si tomamos el tema de la tasa de desempleo, en Italia ronda alrededor del 9% y en España está alrededor del 16%, o sea casi el doble. También estos datos deben ser analizados de acuerdo a la zona en la que uno piensa migrar. No es lo mismo analizar Barcelona o Madrid, o en este caso de Italia podemos hablar de Roma, de Milán, que son ciudades más populares, a otras ciudades que por ahí no son tan renombradas. Lo mismo pasa en España. Y si hablamos puntualmente de sus capitales, en Madrid el desempleo es del 14% y en Roma del 9%, que también va de la mano con los números en relación al país que recién mencioné. En este punto también podemos tocar el tema del salario mínimo. En Italia, el salario mínimo interprofesional, más allá de que no hay uno estipulado, ronda entre 1.000 y 1.400 euros. Y en España ronda alrededor de 1.100 euros. Por lo tanto, en este primer punto analizado, le damos el punto a Italia. Vamos al segundo aspecto a analizar, que tiene que ver con el tema de la salud, el sistema sanitario en ambos países. Si tenemos en cuenta la esperanza de vida al nacer, tanto en Italia como en España, nos damos cuenta que, al igual que muchos de los aspectos que vamos a hablar en este video, está bastante parejo. En Italia es de 82.4 y en España es de 81.8. Por lo tanto, están un poquito más favorecidos los tanos al momento de nacer, pero no es cuestión de hacer la diferencia. Ahora vamos a hablar del sistema sanitario de los dos, que es muy bueno, tanto en España como en Italia, y es salud pública gratuita, a diferencia de países como Alemania, que el sistema sanitario es privado. En España hay un sistema de copago entre 40 y 50%. Por ejemplo, si un medicamento te cuesta 30 euros, lo terminas pagando 12 o 15 euros. Por otro lado, en Italia no van por porcentaje, sino por tickets. Pero no todos los medicamentos van con receta. Por ejemplo, si un medicamento te cuesta 30 euros, capaz que terminas pagando 2,50 euros. De esta manera terminas pagando menos en aquellos medicamentos que van con receta, pero en todos aquellos que no, terminas pagando más. Por lo tanto, se hace un ajuste y termina siendo más o menos lo mismo. Lo malo, más allá de que el sistema sanitario en líneas generales es bueno tanto en Italia como en España, lo malo suele ser a la hora de visitar a un especialista, sea ginecólogo, neurólogo, etc. Es por eso que muchos locales suelen o visitar una clínica privada o, los que van un poco más lejos, hasta contratar un seguro privado. Otra diferencia es que en Italia la tarjeta sanitaria es europea, es decir que es válida tanto en Italia como en el resto de los países de la Unión Europea y te cubre durante 90 días. En cambio en España hay que solicitarla, eso sí, es gratuita y te la envían directamente a tu casa. Así que en este aspecto no hay ningún país que aplaste al otro en este tema, por lo tanto no le vamos a poner puntaje a ninguno de los dos, hay empate. Hablemos ahora del tema siguiente, que tiene que ver con el transporte. ¿Cómo es el transporte público tanto en España como en Italia?
no vas a tener problema para trasladarte ya sea dentro de las ciudades como también si vas de una ciudad a otra, así como también trasladarte fuera del país, ya sea en tren, en bus o en avión. Pero si hay alguno de los dos países que puede sacar una pequeña ventaja, tenemos que hablar de los trenes de alta velocidad de España. Últimamente vengo escuchando bastante acerca de este tipo de trenes, así como también el metro, por ejemplo, de Madrid. En infraestructura, por ahí puede dejar bastante que desear. Por lo tanto, no es que esté mal en Italia, pero si le tenemos que dar un punto a alguno de los dos países, acá se lo damos a España. Vamos a hablar ahora del siguiente punto que tiene que ver con la gente. Acá no estamos hablando de un país de Asia con un país de Europa, o un país de África con un país también nórdico. Estamos hablando de países que, si bien cada uno tiene su cultura similar, en lo que es la gente es bastante cálida y es muy similar a la cultura latina, más allá del país que sea donde me estás viendo. Por lo tanto, acá no le voy a poner punto a ninguno de los dos, porque no hay un país que se sobredestaque por encima del otro y lo arrasa. Como si comparáramos por ahí la gente de España con la gente de Estados Unidos o la gente de Italia con la gente de Estados Unidos. Ahí la calidez, en un montón de aspectos, obviamente cualquiera de estos países le sacaría un punto a un tema de los estadounidenses. En ese caso, cualquiera de estos dos países le sacaría ventaja a Estados Unidos. Pero en este caso no se sacan ventaja entre sí, por lo tanto no le vamos a poner un punto a ninguno de los dos. Vamos al siguiente punto, que tiene que ver con el costo de vida. Un sitio que yo suelo visitar bastante para analizar el costo de vida es Expatistán. Según Expatistán, Italia es un 10% más caro que España. Si comparamos sus capitales, Roma es un 7% más caro que Madrid, y si comparamos a alguna otra ciudad importante del país, por ejemplo la ciudad de Milán, o Milano como quieran llamarle, es un 9% más cara que Barcelona. Si analizamos otro sitio que yo también suelo visitar bastante, que se llama Numbeo, que suele ofrecer estadísticas muy buenas, hace un ranking de costo de vida poniendo en primer lugar los más caros y después los más baratos. Italia aparece en el puesto número 32 y España en el puesto número 46. Por lo tanto, coinciden estos dos sitios. El costo de vida es más caro en Italia un poquito que en España. Vamos a darle un punto en este lugar a España. Actividades por hacer. En esto me refiero en cuál de los dos países tenés más oportunidades para ocio y demás. Acá está muy parejo porque los dos países tienen una gran oferta, ya sea gastronómica, turística, de ocio. Así que, ¿en qué me voy a basar para darle un punto a alguno de estos dos países con semejante paridad? ¿En cuál tiene más sitios reconocidos por la UNESCO? Porque no es que estamos hablando, por ejemplo, de Dinamarca con Estados Unidos, que Estados Unidos arrasa con las cantidades de cosas que tenés para hacer y actividades y ocio y un montón de cosas. Si bien Dinamarca tiene, Estados Unidos lo aplasta en ese sentido. Difícil competirle a Estados Unidos. En este punto están tan parejos, entonces, como digo, me pareció una buena forma como para darle un punto a alguno de los dos. ¿Cuál de los dos tiene más sitios reconocidos por la UNESCO? Y encontramos que Italia tiene 51 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y España tiene 45. Por lo tanto, si le tenemos que dar un punto a alguien, en este caso le vamos a dar a Italia. Tema limpieza. Bueno, acá no son dos países que destaquen muchísimo por la limpieza, no quiere decir que sean sucios, pero digo, no son de esos países que cuando uno dice los países más limpios de toda Europa, que se te vengan España e Italia. Sí, yo noto que España puede tener una pequeña diferencia, más que nada por el tema de Roma para abajo, o sea, el sur de Italia. Uno puede encontrar, hasta incluso en Roma, zonas bastante sucias. Cosa que en España obviamente no es ejemplo, como digo, para hablar de limpieza, pero noto una limpieza bastante constante y regular que por ahí no se encuentra de la misma manera en Italia. Por lo tanto, acá el punto es claro, va para España. Vamos ahora al siguiente punto que tiene que ver con la seguridad, un punto muy importante. Antes de decir a quién le voy a dar el punto y por qué, quiero decir que son dos países que, si venís de Latinoamérica, no vas a notar diferencia entre uno y otro y te vas a sentir seguro, salvo que tengas una muy mala experiencia con algo que la pases mal, o nosotros con el chip que tenemos, que nos damos vuelta todo el tiempo cuando viene una moto y demás, salvo que andes de madrugada en una zona fea y demás, es raro que tengas problemas, o salvo que sufras un hurto en, no sé, una zona muy concurrida, de que te metan la mano a una mujer en la cartera, o un hombre en la mochila, en el bolso. Ese tipo de hurtos son los que suelen haber en Europa en general, y no es que te van a robar a pistola o con un cuchillo como por ahí pasa mucho en Latinoamérica. No quiere decir que no te pueda pasar, pero es muy raro. Por lo tanto, hago esta aclaración para decir, bueno, al que le pongo un puntaje no quiere decir que el otro sea inseguro, y no quiere decir que el otro sea extremadamente seguro, que no te vaya a pasar nada, como si comparáramos por ahí los países árabes, que son hoy en día extremadamente seguros, de los más seguros del mundo, o algún país nórdico que también se habla siempre de la seguridad que tienen. Vamos a seguir con el sitio de confianza que acabo de comentar, Numbeo.
hace un ranking de criminalidad y de seguridad. Entonces ubica a los países de acuerdo a su seguridad. España aparece en el puesto número 18 e Italia aparece en el puesto número 36. Por lo tanto, en el aspecto de seguridad le vamos a dar un punto a España. Vamos ahora al siguiente punto que tiene que ver con el clima. Numbeo también hace una clasificación, ahora igual vamos a ir un poquito más en detalle para no decirle solamente el número, pero Numbeo pone a España en el puesto número 16 y a Italia en el puesto número 22. Por lo tanto, España tiene mejor clima según el análisis que hace Numbeo. En ambos países cambia mucho si estás en el norte, si estás en el sur. Por ejemplo, el norte de Italia se caracteriza por tener un invierno frío y un verano cálido y húmedo. La región central de Italia se caracteriza por un clima más suave, más templado, que no hay tanta diferencia entre por ahí un invierno y un verano como sí lo hay en el norte y en el sur. Y en la región sur de Italia el invierno no es duro para nada. Si tenemos que decir cuáles son las mejores estaciones para visitar Italia, diría que otoño y primavera, donde no es tan extremo el clima y lo puedes disfrutar un poco mejor. En España sucede algo similar, como es un país con diferentes alturas y terrenos, cambia mucho si uno va a una zona o a otra. En España el clima cambia de templado en la zona norte a seco y caluroso en la zona sur. En la región sur, la región costera de España, es ideal para visitar durante todo el año debido al clima que ofrece. Pero por otro lado, la parte norte de España es la que ofrece un clima más frío y se nota mucho esto en invierno. Al igual que lo que dije en España, las mejores temporadas son primavera y otoño para visitar este país. Por lo tanto, verán que está muy emparejado este tema y hay un empate, ninguno suma puntos. Vamos ahora a los últimos dos puntos. El penúltimo, el tema de la educación. Hablando del sistema de educación, en Italia para aprobar hay que sacar una nota mínima de 6 sobre 10, mientras que en España con 5 ya aprobás. Esta es simplemente una curiosidad. Según el ranking que hizo la página study.eu, que se lo voy a dejar acá a continuación, España aparece en el puesto número 9 e Italia aparece en el puesto número 13. Por lo tanto, uno puede analizar de que España tiene mejor educación que Italia. Pero por otro lado vemos que Italia encabeza la tabla de las personas ninis, que serían los que ni estudian ni trabajan. Esto no es un chiste, es verdad. Aparece Italia con un 24,8, luego España con un 19,9 y en tercer lugar Grecia con 19,3. Justamente son tres de los países que no están dejando tan bien a Europa en cuanto a ese tema. No quiere decir que la educación sea mala, de hecho mucha gente que ha estudiado ahí habla muy bien de todo ese tipo de instituciones educativas en general, ya sea de la primaria o secundaria. Hay familias que han emigrado que hablan dentro de todo bien, como gente que fue a estudiar un posgrado o simplemente hizo la universidad en alguno de estos dos países. Por lo tanto, la educación no es mala, pero hay que tener en cuenta lo que está pasando a un nivel social. En su sociedad está pasando esto que acabo de traer. Por lo tanto, también tenemos que dar un empate en este aspecto porque no hay un país que le saque la ventaja al otro. Y lo último, tema de alojamiento. Yo he escuchado en los dos países gente que se queja muchísimo de lo difícil que es conseguir alojamiento, tanto en España, principalmente en las ciudades principales, Madrid y Barcelona, y lo mismo sucede en Italia con las ciudades principales y más que nada con el agregado de que mucha gente migra para conseguir su ciudadanía italiana y eso hace de que la oferta se reduzca y que por ahí uno, tanto en España como en Italia, consigue alojamientos muy caros en una calidad que no va de la mano con el precio que te quieren cobrar. Por lo tanto, a un nivel tan parejo, si tuviese que darle punto a alguien, me baso en una estadística de Numbeo nuevamente. Ordena de más caro a más barato los países y España aparece en el puesto número 41 e Italia en el puesto número 44, lo que da a entender que de acuerdo a los salarios y el costo de vida general, el alojamiento resulta un poquito más caro en España que en Italia. Esto depende mucho del salario de cada uno y un montón de cosas, pero en líneas generales, tomando en cuenta números promedios, en España, según esta página, termina siendo un poquito más caro. Por lo tanto, si le tenemos que dar el punto a alguien, más allá de que este punto es uno de los más subjetivos, porque depende mucho de qué zona esté buscando, en qué ciudad, con qué lujos ese departamento, porque capaz que voy a un departamento que para una persona le puede parecer medio pelo y para vos puede estar bien, o viceversa. Así que si le tenemos que dar el punto a alguien, en este aspecto se lo damos a Italia. Por lo tanto, el ganador de este partido, el ganador de esta comparación, fue España por 4-3. Volviendo a lo que dije antes, no quiere decir de que sea uno mejor que otro. Como verán, el resultado final, a diferencia de otras comparaciones que he hecho, no es que uno arrasó con el otro. En muchas de estas comparaciones era tan parejo que me tenía que basar en datos estadísticos como para poder darle un punto a alguien, porque si no todos los puntos iban a ser esto es muy parejo, esto están todos ahí y cada persona tiene experiencias puntuales. Capaz que hay uno de estos puntos que mira, no, Pato, acá
no coincido porque esto, bueno, está hablando de su experiencia. Hay otra persona que habla muy bien de ese mismo aspecto. Como hay tanta gente que está emigrando, se imaginarán que hay experiencias de todo tipo para contar. Y lo que traía yo con este video es una especie de aproximación como para que tengan en cuenta los puntos fuertes y en qué por ahí están más o menos igualados y qué puedes llegar a analizar para decidirte si estás entre España e Italia. Te voy a dejar acá una lista de reproducción con un montón de comparaciones con otros países. Este caso fue el más parejo de todos, pero hay otros casos en que un país claramente se sobrepone con el otro y ahí, bueno, vas a notar la diferencia si es que este es el primer video y te faltan ver. Te invito a que visites esa lista de reproducción y agradecerte por haberte quedado hasta el final. Nos encontramos ahora en la siguiente ocasión. Muchas gracias.